Bueno, Manuel Gómez Morín es mi abuelo, no mucho, porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años. Él decía que había que trabajar por una patria ordenada y generosa. Es el trabajo voluntario más hermoso que he hecho. No, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, Jorge, que nos estás oyendo. Yo quiero compartirte mi fórmula del éxito el día de hoy. Mi querida Conce Gómez Morín, la verdad es que para mí es un privilegio, de verdad es un privilegio que nos des este tiempo pues, para una entrevista y que puedas compartir con toda la gente, pues toda la experiencia que tienes como empresaria, como ama de casa, como mujer, como emprendedora, porque has pasado por muchos procesos en tu vida, ¿no? Entonces, la idea es que le dejemos un mensaje a toda la gente que nos ve. Tenemos cerca de 500,000 visitas a veces en todas nuestras redes sociales. Así Okay. es que, mi querida Conce, yo creo que lo más importante es empezar con una persona o una palabra que me gustaría que me dijeras qué significa para ti, ¿no? Por ahí encontré a Manuel Gómez Morín. Uh -huh. Quiero que me digas, por favor, cuando escuchas esta palabra, este nombre de Manuel Gómez Morín, ¿qué significa para ti, mi querida Conce? Legado, trascendencia y definitivamente orgullo. Perfecto. ¿Quién es Manuel Gómez Morín? Platícanos un poco sobre quién es Manuel Gómez Morín para la gente que no nos conoce o que no lo conoce, ¿no? Bueno, Manuel Gómez Morín es mi abuelo, es el padre de mi padre, este, que fue un constructor de instituciones y bueno, pues su obra más importante pues es la creación del Partido Acción Nacional. Y en medio de todas, de ese gran proyecto, que fue proyecto de vida para él, están toda otra serie de instituciones, ¿no? Como el Banco Claro. de México, como la Escuela Nacional Bancaria, y otras muchas. Entonces, la verdad es mi abuelo primero y es un hombre de México en segundo lugar, ¿no? Está en la Claro. rotonda de los hombres ilustres, y pues ese es Manuel Gómez Morín. Oye, y platícame, porque alguna vez me comentaste sobre un acervo cultural, ¿no? Que el tema de la cultura es fundamental, es algo que yo creo que en México hace falta, ¿no? Seguir promoviendo el tema de la cultura, pero platícame un poco sobre ese legado que dejó en la parte cultural, en la parte del acervo cultural. Sé que por ahí hay un gran legado, ¿no? Platícanos un poco. El, eh, bueno, en esta inquietud del hombre, por la lectura, pues él fue creando su propia biblioteca que terminó teniendo 14,000 volúmenes, Wow. este, amigo de muchos poetas, de grandes escritores. Gabriela Mistral fue una gran amiga de mi abuelo. Eh, eh, y en este momento, así se me vino a la cabeza Gabriela Mistral, ¿verdad? Pero fue amigo de muchos poetas y escritores mexicanos y extranjeros. Entonces, la biblioteca en casa de mis abuelos no era un cuarto, yo creo que eran tres en uno, pero era una gran biblioteca. Y ese es por un lado, ese es el acervo cultural que él fue creando para él
y que lo dejó para nosotros. Y la segunda parte fue su archivo personal. Era un hombre muy ordenado, entonces, y muy cuidadoso de sus relaciones y de la comunicación con estas relaciones, porque en ese entonces, pues todo era por carta. Entonces, tuvo a bien eh, escribir sus respuestas con copia al carbón, de tal forma que se tiene todo el hilo de la conversación con esa persona a través de las Wow. cartas, donde él también tenía orden, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Que al tiempo mi padre es el que recibe el archivo, su hermano la biblioteca, y al correr del tiempo, pues deciden eh, poner en comodato en el ITAM la biblioteca y el archivo. Y ahora es el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. El archivo pues tuvo un enorme trabajo de clasificación, y mi padre pues abre este archivo al público, a los investigadores, y de hecho en vida de mi abuela, la primera persona ajena a la familia que entró a ver el archivo de mi abuelo para escribir su tesis fue Enrique Krause. Wow. Ok. Sí, sí, entonces, bueno, y pues ya de ahí, el archivo estuvo primero en casa de mis padres, Ujú. desapareció el garage que había en casa de mis padres porque había que meter un archivo. Eh, Linealmente, si ponemos una hoja tras otra, pues el archivo mide 17 kilómetros. Entonces, imagínate Wow. la cantidad de documentos que hay ahí, ¿no? Oye, Conce, pero y me imagino que tuviste tiempo para convivir con tu abuelo. No mucho, porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años. Falleció a Ok, los 75 años, relativamente joven. claro, Digo, no para su edad, pero sí fue relativamente joven. Entonces, en la relación con mi abuelo, yo tengo más al abuelo que al hombre político institucional, ¿no? claro, Es al correr de los años y es precisamente por este archivo y porque este archivo estuvo en casa de mis padres tantos años, pues ahí es donde empezamos bueno, o empecé yo a conocer pues estas otras facetas del abuelo, ¿no? Su propia historia, el propio archivo personal de él queda huérfano de padre a los 8 meses ok, y pues es hijo único, entonces su madre se preocupó por la educación de Manuel, porque él nace en Batopilas, es un pueblo enclavado en la Sierra Tarahumara, ok, y lo saca de la Sierra Tarahumara y su madre, la bisabuela, es la que tiene la visión de educar a su muchacho y acompañarlo, porque además quiero decirte que su madre vivió con él, inclusive casado. Su madre se llamaba Concepción, de ahí ah, porque me ok, llamo yo Concepción. ya, ok. Él Oye, es, y qué recuerdas? ¿Qué es así como el recuerdo más bonito que tengas de tu abuelo en ese periodo que tuviste la oportunidad de convivir con él? los sábados había comidas familiares en casa de mis abuelos. Ellos tenían una casa en San Ángel, atrás de la iglesia de San Jacinto, este, una casa grande con un jardín enorme que para todos los nietos era el Parque Revolución. Y por ejemplo, tengo allí el recuerdo de estar jugando los nietos en el jardín y de repente mi abuelo
entraba al jardín a vernos jugar y solía traer en las bolsas de su saco estos dulcecitos, jelly beans, los frijolitos, ¿no? Y entonces el juego era que llegábamos a robarle jelly beans a mi abuelo, Ya. pensando en que el abuelo no se daba cuenta, entonces había que meter la manita al saco. Y mi abuelo se volteaba para el otro lado. Entraba ese juego, por ejemplo, me acuerdo de eso. Se ha de haber sentido muy pleno, Jorge, de ver a Claro. sus nietos jugando. Somos 27 nietos, habiendo sido él hijo único. Entonces, 27 nietos. 27 nietos. Entonces, se ha de haber sentido muy pleno de vernos a todos ahí, la verdad. Eso es lo Oye, que... y con toda esa experiencia que tuviste con el abuelo, más que con el hombre político o el hombre instituciones, ¿de qué forma te ha marcado en tu proceso como, primero como mujer, luego como esposa, como ama, como mamá, como empresaria? ¿Cuál sería la marca o el legado específicamente que te dejó tu abuelo para que hayas logrado lo que hoy has logrado, ¿no? Mi abuelo tenía una frase, el hombre político tenía una frase que yo creo que es la que a mí me rige el día de hoy, que él decía que había que trabajar por una patria ordenada y generosa. Ok. ¿Ok? Entonces, si tú me preguntaras cuáles son tus tres palabras este, eh, que me definirían, pues soy una mujer ordenada, generosa e inteligente. Entonces, eso ha sido el legado del abuelo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo hoy Oye, lo veo con muchísima claridad, ¿no? sí, Pero, claro, pero en el porque ahora viene ya recuento, un tema de legado para ti, para las desde luego, siguientes generaciones, desde luego, ¿no? claro, desde luego. Oye, y antes de meterte en el mundo empresarial, ¿quién era Conce? ¿Qué hacía Conce en el día a día? Inclusive antes yo te diría de que te casaras o antes de que vinieran todos los negocios. ¿Quién era Conce? Si yo quisiera conocer a Conce, ¿cómo la describirías? Ah, una joven eh, a la que le gustaba mucho la música, la lectura como pasión hasta la fecha, pero en ese entonces, pues una joven que le apasionaba leer, tocaba la guitarra y tenía un fuerte compromiso social porque esta joven siempre buscó hacer un trabajo voluntario, Ok. siempre. Entonces, trabajé en colonias marginadas de la Ciudad de México muchos años con los niños y yo creo que mi trabajo, el más fuerte, el más hermoso de todos los que he tenido en esta labor voluntaria, ha sido en el leprosario de Soquiapan. Es un lugar que está pues, a las faldas del Popo. Ujú. Y yo iba a trabajar ahí todos los viernes. Entonces, esto fue al inicio de la preparatoria. Y yo fui a platicar con el director de la preparatoria, que yo estudié en el CUM, y, y fui a platicar con el director y a pedirle permiso que me dejara faltar los viernes, porque iba yo a Soquiapan a trabajar al leprosario y hacía yo una hora. Y entonces, en fin, no alcanzaba yo a llegar Sí, a no la alcanzabas a llegar, preparatoria. claro. Yo hoy me pongo en el lugar del señor Maginot y le ha de haber asombrado que una jovencita de 15 años le llegara a pedir ese permiso.
porque me preguntó qué hay. Y yo le platiqué toda la historia. Mira, es un casco de hacienda que Lázaro Cárdenas donó para poder recibir ahí a los leprosos que había en ese México de entonces. Ujú. Y que además, en ese entonces, y como en los tiempos bíblicos, eran personas que abandonaban, Claro. las familias los abandonaban en el camino. Entonces, le dije, pues hay un grupo de señoras que trabajan para los leprosos. Y una de esas señoras, dos de ellas, son mis tías. Saben de mi inquietud por el trabajo voluntario y me invitaron a trabajar. Una de las cosas que hice en el leprosario fue, con ayuda de mi papá, armar una biblioteca, por Ok. ejemplo, ¿no? Hacía yo mis rondas para visitar a los leprosos encamados. Este, Había un cierto miedo de mis padres, pero pues yo investigué, ellos también, y era un tema de higiene, había que mantener una higiene muy, muy particular. Y Cuidados al entonces, momento de estar sí, interactuando con ellos, claro. absolutamente, aprendí a comer entre ellos. No, es el trabajo voluntario más hermoso que he hecho. Entonces, el director del CUM me dijo que sí. Entonces yo Wow. faltaba los viernes a clases y tenía yo la responsabilidad, era una joven muy responsable para cubrir mis clases de esos viernes que faltaban. Por este trabajo voluntario, una, y dos, porque tuve un hermano con una enfermedad muchos años y que yo le ayudaba a mi mamá a cuidarlo. Aprendí a inyectar a mis 12 o 13 años. La enfermería fue mi pasión, no la medicina, la Ok. enfermería. Entonces, esa era Conce, Toda esa parte humana te fue formando, tienes un bagaje interesante con tu abuelo. Tu papá, ¿realmente a qué se dedicaba tu papá o cuál fue el legado de tu papá? Porque hablamos de tu abuelo, pero ahora al final el papá es el papá, ¿no? ¿Cuál fue la relación que tuviste con tus papás? ¿Qué fue lo más positivo que lograste sacar de ahí? Sí. Bueno, eh, primero eran una pareja muy amorosa entre ellos, papá y mamá. Por lo tanto, fueron unos padres muy amorosos con sus 5 hijos, muy amorosos. De tal forma que el primer legado que yo recibí de mis padres fue el amor, es expresar el amor. Mis hermanos y yo somos un quinteto de ositos cariñositos entre nosotros. Mi padre era arquitecto, amaba el diseño, eh, tuvo un taller de maderería, hacía diseños de muebles y mi padre era un maestro en filosofía. Yo también muchas veces le pregunté, ¿tú por qué no estudiaste filosofía? ¿A quién le debo el hábito de la lectura? A mi padre. A tu Yo creo papá, que ese ya. fue uno de sus grandes legados para los 5, ¿eh? Pero bueno, hablando por mí, la lectura. ¿De qué lectura me acuerdo de mi padre? Pues todos los libros de Emilio Salgari, Sandokan, ¿no? Y bueno, quienes los han leído y quienes no, por favor, busquen. Hay que Es una leerlo. saga porque era el Robin Hood de los mares del sur. Oye, qué interesante. Pero al final, entonces, él estuvo metido en los negocios. Y te quiero hacer una pregunta porque por ahí me enteré que te gustaba el café, Sí, ¿no? Las cafeterías. sí, A ver si es cierto. A ver, cuéntame, ¿hay una historia sobre cafeterías en tu vida? ya sé, ya sé. Retomando esa historia, quiero decirte que con mi marido entonces eh, iniciamos una vinícola
y que esa ya es otra historia, pero con esta vinícola, buscando espacios donde vender el vino, había un par de amigos que habían abierto un restaurante que se llamaba Las Conchas y nos asociamos con ellos y entonces en este restaurante recibíamos los vinos de todas las vinícolas que había en Ensenada en ese entonces. Ujú. De vecino de este restaurante estaba un café que había montado un amigo. Y entonces yo fui y hablé con él y le dije, oye, Mariano, eh, a ver, pues ¿para qué pongo yo máquina de café si estás tú aquí junto a mí? Entonces, ¿por qué no hacemos intercambio? Tú me sirves los cafés para mis clientes y si alguien quiere comer, yo te sirvo y a la semana, pues cerramos, cuadramos notas de consumo. Al tiempo, Mariano decide dejar Ensenada, irse a vivir a otro lugar y entonces se acerca conmigo y me dice, quiero vender mi café y creo que la más indicada para vendérselo eres tú. Ok. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. Mi marido en ese entonces me dijo, a mí no me interesa el café. Le dije, uy, pues a mí sí. Entonces me dijo, pues llégale tú. Entonces se lo compré y mi querido Mariano recibió el dinero y se fue para Canadá y no lo volví a ver años después. La oferta de valor se quedó ahí, o sea, no cumplió. No, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, Jorge, Ok. porque me tuve que meter, realmente me tuve que meter. Cometí muchísimos errores, hice unos pésimos cafés amargos y quemados, No tienes pero experiencia en cafés. no, claro que no tenía experiencia en café. A mí particularmente, de forma particular, el café me gusta desde niña. Y sí tenía yo en ese momento en casa el cuidado de comprar el grano, no compraba el MJB como todo mundo o el Folger, no, yo sí como que le buscaba como una calidad un poquito más arriba, Ujú. de forma personal, pero ya de ahí a manejar una máquina de espresso, pues no. Entonces, en ese abandono de Mariano, que además se lo reclamé con el tiempo, canijo, me abandonaste. ¿Sigues en contacto con él? Sí, 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 nos vemos con muchísimo gusto. Este, porque yo cuando yo le entrego el cheque, Jorge, y cerramos el trato, le dije, yo quiero hacer la promesa contigo que voy a continuar tu legado del café. Me dijo, no lo dudo. Y pues llegamos a tener 6 sucursales, 6 sucursales. 6 sucursales. Entonces, una de las sucursales la abrí la abrí en el puerto de Ensenada, justamente enfrente a los astilleros. Ujú. Es una zona federal y no es una zona comercial. ¿Estamos de acuerdo? Es el Ujú. puerto. Claro. Lo que tenía yo era la Capitanía de Puerto junto y la Oficina de Migración. Entonces yo dije, aquí yo tengo cautivos, tengo marinos y tengo migrantes. Y pues todos los que trabajan en el puerto. Entonces, en el edificio de astilleros, este, fui y pedí que me rentaran una esquina. Ha sido uno de los cafés más hermosos que he hecho, porque además me crucé al astillero y Ajá. entonces de los barcos que estaban desmantelando, pues les pedí madera del piso y pedazos de barandal, de tal forma que hice una terraza en el café con el piso de los barcos y el barandal de los barcos. Y a mí me daba me conmovía mucho
por la historia que traía historia, todo ¿no? eso. Y yo veía el barandal, de hecho, hasta lo sobaba. ¿Cuántos mares cruzaste? ¿Cuántas Claro, claro. tormentas no atravesaste? Cuánta historia Am, había en eso. Hombre, cuando inauguré ese café, el presidente municipal en turno, se acercó y me dijo, qué osadía la tuya, venir a abrir un café al puerto. Lo abría yo a las 5 de la mañana y lo cerraba yo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se acababa la actividad, Sí, ya no pero a había las nada. 5 de la mañana tenía yo muchos clientes, Jorge, muchos, de todos los que entraban a trabajar al puerto, y cuando llegaban los cruceros, tenía yo al capitán y al ingeniero de máquinas y a todo el staff de los cruceros en el café. Fue una gran experiencia. Oye, ¿y qué pasó con eso al final? Digo, como emprendedor, empresaria, los que tenemos años en este negocio, sabemos que algunos negocios continúan, otros no. ¿Qué pasó con esas 6 sucursales? No, pues sí continuaron. Ya no están abiertas todas, pero el café lo vendí, y lo vendí porque yo dejo Ensenada, Baja California, y me vengo a vivir a Guadalajara. Ok. Entonces vendí mi café. Tuve dos ofertas, una oferta en cash, un abogado de Tijuana, y la otra oferta era la amiga que trabajaba conmigo en el café, que era mi brazo derecho, mi contadora. Pues su oferta estaba, si te lo compro, fiado. Y entonces mi pensamiento fue, pues, ¿qué quiero? ¿Quiero trascender con el café o quiero ganar chelines? Y la verdad dije, no, yo quiero trascender con el café. Entonces se lo vendí a esta amiga queridísima, fiado. Ella no le cambió el nombre, Ujú. pues todo el mundo sigue reconociendo el café Tomás en Ensenada. Lo que sucede es que ahora que voy, cuando llego a ir a Ensenada, eh, es muy lindo encontrarme con viejos clientes. Sí, Café Tomás. sí, café Tomás. Coffee you drink. No, no, no es Tomás de nombre, es Ya. Tomás de verbo. Café, Ah. ¿me expliqué? Está muy interesante, está muy Sí, bueno. Oye, entonces tú ya traes una beta de empresaria. Y yo me acuerdo cuando era joven que me iba siempre a Mazatlán o a las playas y entraba a un lugar de una ranita, ¿no? O sea, algo muy interesante. Para mí en lo personal era mucha confusión entender entre el modelo de los restaurantes y el modelo de las tiendas, pero al final hay un señor, ¿no? El famoso señor Frogs. sí. ¿Cómo fue que Provencio, se inició? llama Provencio. Ok. Lo bautizamos como Provencio. La historia inicial ¿Cómo está empieza esa sí, historia? la historia inicial está en Ensenada, Jorge. Mi marido entonces y tu servidora empezamos un negocio de serigrafía en textil en nuestra casa, Ujú, porque Guillermo, Ensenada, su industria es turística, ahora claro. el vino y la pesca. Y en la parte turística, Guillermo me decía, qué feas camisetas venden. Es así como la imagen de Juan Pueblo con el burro y el cactus y la botella de tequila, pero pues eso no es México. Entonces, nos fuimos a San Diego eh, con la sección amarilla. No había Google en ese entonces. No, no, no. La sección amarilla ¿De buscamos, qué año estamos hablando? Más o menos, para estamos que la gente hablando de se dé una idea. 1980. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque luego mucha gente dice que me quiero hacer rico rápido, No, ¿no? Quiero tener éxito rápido. Y sí, pues la verdad no. es que no es tan fácil. Aún hoy con la nueva tendencia de los negocios, no es tan fácil, ¿no? Entonces, estaba en Ensenada en esa época, las camisetas eran feas, no te gustaban.
Y entonces nos vamos a San Diego, encontramos un taller, hablamos por teléfono, nos topamos que este maravilloso hombre era un mexicoamericano, o sea, hijo de madre mexicana, John Álvarez, y John nos enseña el arte de la serigrafía. Ujú. Y entonces, pues armamos un pequeño taller en el cuarto de lavar de nuestra casita. Y en Ensenada hay una famosísima cantina que se llama la Cantina Jusons. Y empezamos a hacer camisetas, pues con diseños de la cantina. Ujú. Esa es una. Vendíamos a los clientes, a quienes tenían tiendas de curiosidades, porque hay una calle en Ensenada que es prácticamente la calle de los turistas y está llena de tiendas de Ok. curiosidades, de souvenirs. Y entonces yo voy a hacer la entrega de unas camisetas, una buena cantidad de camisetas, y todo esto, Jorge, pues, a mano y en nuestra casa. Y pues cuando llego a hacer la entrega, la encargada de la tienda me dice, el dueño no está, se fue de México, no sé cuándo regrese, yo no le puedo recibir las camisetas porque no sé si se las puedo pagar. Wow. Entonces me regreso yo a la casa y le digo a Guillermo, pues con la pena, pero no pude entregar las camisetas y ahora qué vamos a hacer con este mundo de camisetas que teníamos ahí. Me dijo, pues venderlas. Claro. Y entonces me dijo, pues vamos a buscar un local. Y esa fue la primera tienda. En Y esta Ensenada. tienda en Ensenada, al final empezó con un nombre, pero al final terminó llamándose Jusons, las tiendas Jusons. Y el dueño de Jusons, por supuesto, se acercó con Guillermo a decirle, oye, con permiso de quién estás haciendo camisetas con mi nombre. Ujú. Y ahí entonces aprendí lo que era licenciar una marca. Ujú. Abrimos tienda en Tijuana y abrimos tiendas en La Paz, Baja California, Con el mismo nombre. con el mismo nombre. En una visita a La Paz, mi cuñado, que en paz descanse, era el que atendía las tiendas de La Paz. Nos dijo, vengo llegando de Mazatlán, estuve el fin de semana. Hay un fenómeno allá del otro lado, vayan a verlo. Entonces nos cruzamos en el ferry, llegamos a Mazatlán y por supuesto vimos el enorme fenómeno del señor Frogs. Tomaron una pulmonía y se fueron para el señor Sí, Frogs. señor. Sí, señor. Y entonces cuando llegamos, pues los dos vimos, esto es del Grupo Anderson. ¿Y por qué conocíamos nosotros? Digo, no por qué. Yo era de la Ciudad de México. El Carlos San Charlis fue un restaurante muy famoso en México. Sí, claro. Sí, claro, claro, claro. Pero Muchos lo además, conocemos, ¿no? Lo claro, conocimos. claro. Y además, el hermano de mi madre, que era abogado, era un gran amigo de Carlos Anderson y Charles Gibson. Entonces, y este tío sabía lo que Guillermo y yo estábamos haciendo, un par de jóvenes. Entonces, hablamos con el tío le presenta a Guillermo a Jesús Juárez, que fue el que inició el señor Frogs, y Jesús Juárez dijo, adelante, si quieres poner tiendas y pintar camisetas con el nombre de mi bar, y además me vas a pagar dinero por eso que vas a hacer, pues adelante. Por mí, adelante. No invirtió Guillermo ellos, ellos no tenía, invirtieron nada a ellos. no, nada. Entonces, abrimos la primer tienda en octubre de 1983. Yo tenía 23 años y Guillermo tenía 30. De verdad éramos un par de jóvenes.
Pero esa fue la primera tienda del señor Brooks. Sí, la primera ¿Qué tienda. pasó con las tiendas que ya tenías abiertas? Teníamos un taller, porque para ese entonces ya teníamos un socio, que es y fue nuestro socio capitalista. Entonces, la entrada de este socio nos permite salirnos de casa e ir a montar el taller en una bodega, en forma, se compraron máquinas y la verdad es que el negocio siempre tuvo una tendencia hacia arriba, Jorge. Ujú. Hubo malas decisiones en el camino, hubo malos negocios en el camino, pero fueron los menos. Guillermo y yo tácitamente teníamos como un acuerdo de trabajo ordenado y con calidad. Ujú. La calidad para nosotros siempre fue muy importante, hacer las cosas con calidad. Yo tengo recuerdo de los 10 primeros años, no vacaciones y no domingos. O sea, yo recuerdo ir a comer a casa de los abuelos el domingo y ahí terminando de comer, Guillermo volteaba y me decía, Conchita, a trabajar. Entonces nos No hay de otra. levantábamos y nos íbamos a trabajar el domingo en la tarde. A todo esto, la primera hija nace en el 80, la segunda en el 81, la tercera en el 83 y la cuarta en el 89. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mis hijas nacieron con el negocio. Claro. Traen tatuado el negocio. La verdad que sí, lo traen tatuado. Nacieron entre camisetas y tintas. Oye, pero Siempre tu base, ¿cuál comiendo. era? ¿Tu base de operación cuál era? Ensenada, en ese Eres. entonces Ensenada. Y mandábamos las camisetas a Mazatlán. Ok. ¿Okay? Con el tiempo, Alejandro y Guillermo toman la decisión de construir una bodega y abrir un taller en Mazatlán, En Mazatlán. porque los fletes estaban carísimos y como éramos zona libre, entonces estábamos importando camisetas. Ujú. ¿No? Entonces, eso estaba saliendo muy caro. Entonces, por estrategia, porque ya con el tiempo, obviamente, la primera zona fue Mazatlán y en Mazatlán llegamos a tener 13 tiendas, porque de hecho, 13 tiendas en 13. Mazatlán. Llegamos a tener una pulmonía que hacía el recorrido por todas las tiendas. Wow. Llevaba a los clientes de un lugar a otro, ¿no? En la zona dorada, es que Ujú. nosotros entramos a Mazatlán cuando empezaba la zona dorada. Entonces había mucho auge. Muy Sí, yo me bien. acuerdo haber ido al señor Frogs muchas veces. Yo vivía en Guadalajara, estudié en la universidad y fui muchas veces a Mazatlán y de verdad que era una Era un locura esos fenómeno, tiempos, ¿no? ¿eh? Era una cosa O sea, hermosa, no la verdad. podías entrar. Yo me acuerdo perfectamente y creo que toda una generación, que me incluyo, el señor Frogs lo tenemos, pero aquí, Y como me pero dice un amigo el día de hoy, un día que le regalé un llavero del señor Frogs, y volteé y me dice, de veras no lo invoques porque me da vergüenza cada vez. O tú y tus desmanes, le dije, pero de mí te vas a acordar toda la vida. Y bueno, pues ah, de ahí abrimos Cancún, una plaza ujú. que costó mucho trabajo. ¿Qué fue lo que nos costó trabajo? Que cobraban las perlas de la Virgen porque en ese entonces se utilizaba el guante. Entonces la renta era una cosa, el guante era Claro, otra cosa. que se Nos volvió costó. también un negocio el tema de los guantes, ¿no? En No, los cómo locales no. comerciales. No, 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 sí, bárbaro. Nos costó mucho trabajo Cancún, pero había un restaurante del señor Frogs en Cancún, que hasta la fecha lo hay. Pues abrimos Cancún,
nuestra primera plaza con un local comprado fue la Plaza Caracol. Y luego fue la Plaza Cuculcán, en fin. Entonces, pues ya fue Cancún y después fue Vallarta. Hoy, como dirían, es territorio, señor Frogs. ¿En cuántas ciudades están operando actualmente ustedes ahorita? Mira, en el Pacífico estamos en Los Cabos, Mazatlán, Vallarta y Acapulco. ¿Ensenada ya no? No, con el tiempo decidimos cerrarla. Ensenada. Ya había que poner todas las energías en lo que estaba creciendo, Okay. la verdad. Entonces, se vende, Ensenada se vende, el taller se cierra, las máquinas que había se envían a Mazatlán, la gente que estaba trabajando se les ofrece en la plaza en Mazatlán, muchos la tomaron, se fueron a Mazatlán y otros no, renunciaron, pero Ensenada se cierra por Ya. completo. Entonces todo se concentra ya en Mazatlán y luego en el Caribe estamos en la Riviera, Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel. Abrimos Ahora, Tulum, pero lo cerramos. Tulum. Estamos hablando de una historia de ¿cuántos años ya? 40. ¿Veintitantos? 40 años. 40, señor Frogs, ¿eh? 40 años, señor Frogs, para que la gente que nos escuche se dé cuenta que los negocios llevan su tiempo, ¿no? De Sí, maduración. sí. Ahora tienes esto, tienes, señor Frogs, tienes una linda familia. Yo conozco a alguna de tus hijas, he tenido el Sí. gusto de conocerlas. Tuvimos ahí un curso Uh-huh. en una empresa muy interesante, ¿no? Porque al final me dio una cierta luz aquel curso que tomé en tus instalaciones, ¿no? En un curso Ajá. muy interesante. ¿Qué me platicas y de dónde surge la idea de esta empresa de Lanterna? Bien. Para decir cómo surge la idea, me tengo que ir para atrás un poquito. La historia la resumo al tiempo. Yo me divorcio de mi marido, que no de mi socio. Ujú. Y este divorcio, pues yo decido seguir en la empresa, es decir, no salirme de la empresa. Yo les Que eso, comunico. perdón, que te diga, es un acto de maduración impresionante para que la gente, sin entrar en detalles, decide divorciarte, pero siguen como socios en la empresa, ¿no? Sí, yo les comunico a Guillermo y a Alejandro, no me voy a salir, yo quiero seguir en la empresa. La empresa estaba muy bien, la empresa es una empresa muy noble, no quería yo dejarla. Yo la había fundado junto con Guillermo. Claro que al tiempo el reconocimiento, y así debe de ser, está en Alejandro y en Guillermo, porque fueron los que ya fueron tomando las decisiones de la empresa. Yo operé en la empresa, ¿no? Ujú. Comencé el negocio de la serigrafía con Guillermo y ciertamente la parte de señor Frogs, porque íbamos Semanas Santas y verano, nos instalábamos en Mazatlán, de hecho teníamos una casita, mis hijas entraban a cursos de verano y yo trabajaba, yo siempre trabajé en el área de administración. Sí, Ujú. ahora sí que naturalmente soy muy buena administradora y entonces era la que hacía yo los cortes de caja y depositaba en el banco y manejaba las cuentas de cheques y todo. Ok, con el Eres tiempo, ordenada. exactamente, ordenada, exacto. Y con el tiempo, bueno, las decisiones y las discusiones estratégicas estaban en Alejandro y Guillermo.
Cuando yo me divorcio, pues entonces ya somos 3 socios. Ujú. Yo les comunico a ellos dos que no me quiero salir de la empresa y los dos dicen, ok. Entonces Alejandro dice, bueno, aquí hay que hacer un movimiento legal en acciones, en la distribución de las acciones. Y el que quedó como director general, que era el gerente de la Plaza Mazatlán, él queda como director general, se va al IPADE, lo mandamos a estudiar al IPADE, regresa al IPADE y dice, hay que formar un gobierno corporativo. Bien. Y los tres lo volteamos a ver de, ¿eso fuiste? ¿Qué es eso? Eso fuiste al IPADE, ¿qué es eso? ¿De qué te la fumaste? Y pasamos dentro del gobierno corporativo, como bien sabes, a redactar el protocolo familiar. En fin, las vidas siguen y mis socios Alejandro y Guillermo, uno por edad y el otro por un tema de salud, se salen del consejo. Entonces me quedo Ujú. yo en el consejo con las hijas de ambos. Y eso es bien interesante, porque Alejandro tiene 5 hijas y Guillermo y yo tenemos 4. Ok. Entonces éramos 5 y 5. 5 hijas de Alejandro y en mi caso mis 4 hijas y yo 5. Entonces somos una asamblea de accionistas de 10 mujeres. Ok. Por decisión, 2 miembros de una familia toman asiento en el consejo y 2 miembros de otra familia. Hasta ahí. Pero ahí son Cuando pares. ¿Deciden tener somos algún pares. consejero Sí. independiente? Sí, 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 sí. Y hombre, además. Hay que meter testosterona. Ahí hay mucha Claro, testosterona. claro. ¿Qué pasa con la Lanterna? ¿Cuál es la historia? Yo me vengo a vivir a Guadalajara. Yo vendo mis cafés, me vengo a vivir a Guadalajara. eh, y bueno, pues Guadalajara, Mazatlán está muy cerquita. Yo empiezo a visitar la empresa más seguido, me empiezo a meter un poco más. Con el director, ahora sí que él me empieza a abrir como muchos espacios dentro de la empresa. eh, y yo tenía una relación, correlación, como la tienen mis socios, con la empresa. Entonces yo necesitaba un asistente. Y yo dije, pero yo no puedo tener un asistente en mi casa. Entonces, pues voy a rentar un localito y pues ahí voy a montar una oficina. Ujú. Y conversando con tu cosocio Gerardo Ramírez, organista, este gran amigo también, yo le dije que si podía leer mi protocolo, porque ya hacía ratito que lo habíamos escrito y quería yo como actualizarlo. Y le comenté, y tengo la inquietud en dónde se ejecuta un protocolo familiar. En el comedor de Ujú. una casa, ¿dónde ejecutas todas estas políticas que aquí dicen que se van a hacer, ¿no? Entonces, Gerardo hace la lectura y estamos en esa conversación cuando aparece mi buen y queridísimo amigo Paco Robles, pero Paco Robles. él aparece con Gerardo y él aparece con Gerardo para decirle, yo traigo la inquietud de ayudar a familias empresarias a armar sus oficinas de familia. Y entonces Gerardo le dijo, ¿sabes qué? Déjame presentarte a Conce. Ella trae una idea. Entonces nos sentamos los tres y empezamos a fraguar la idea de, ¿por qué no hacemos esta empresa de asesoría? Y al tiempo les digo yo a Gerardo y a Paco, oigan, ¿por qué no me ayudan a abrir mi oficina de familia?
Digámosle que yo Ujú. soy su conejillo de Su India, primer cliente. su primer cliente, ¿no? Le pusimos lanterna, no tengo que describir el significado, pero bueno, lo es y tiene todo el diseño, tiene todo, ese sí tiene un gran significado porque venimos a descubrir que la primera oficina de familia del mundo, Jorge, es la Uffizi en Florencia. Y la oficina tenía una mesa octagonal, Ujú. tenía una cúpula con una rosa de los vientos, y entonces empezamos a estudiar todo el significado que había dentro de esa oficina: rumbo, norte, infinito, justicia, verdad, porque todas las imágenes que tenía. Entonces yo les decía, yo eso es lo que quiero que sea, lanterna. Y armamos mi oficina de familia. eh, Entendí que tenía yo que constituir una empresa. Ujú. eh, por consejo fue una SAPI. Ujú. Senté a mi abogado corporativo y a mi contador fiscal, pues, a ver, pónganse de acuerdo, esto es lo que quiero hacer, pero yo los necesito a los dos. Y entonces mis hijas son socias en esta empresa. En la SAPE, en la Sociedad Anónima Promotora de Inversiones. Exacto. Y empiezo yo a poner el patrimonio bajo el resguardo de esta SAPI, Ujú. mi patrimonio personal. Y entonces agarro el protocolo y lo pongo en la oficina de familia. Y digo, ahora sí ya me hace sentido. ¿Dónde? ¿Dónde lo ¿Por puedes operar? dónde puedo aplicar, hacer que opere un protocolo de familia? Empiezo a ordenarme, a establecer una relación diferente con la empresa, de tal forma que, digo, la contadora fiscal en la empresa me ha dicho, señora Conce, ¿no puede poner un poquito en orden a sus socios? No, le dije, eso después de vejez viruela. No, ya con ellos te vas a quedar como están. Pero la relación entre mi familia y la empresa se empieza a ordenar porque yo logré sacar el estilo de vida de la familia Claro, que estaba metida en la empresa. Hoy lo único que recibo son rentas y dividendos. Y yo de ahí veo si compro un coche, si regalo flores, si me voy de viaje, y la empresa no se entera. claro, porque al final viene la oficina de familia. Pero el tema es que la gran mayoría de empresas en México ni siquiera tienen consejos consultivos, ni siquiera tienen un gobierno corporativo establecido de papel. Lo sé. Tengo la impresión, Jorge, y por ciertas conversaciones, es más, mi socio, porque ahora a mi exmarido, pues yo no hablo de él como mi exmarido, yo Tu hablo de él socio, como mi socio, porque eso es lo que es, al cual quiero profundamente y le tengo una enorme admiración. Tengo grandes aprendizajes de este socio. Pero mi socio hoy me dice, es que ¿cuánto te cuesta esta oficina? No, pues sí me cuesta, claro claro, que porque sí, tienes una gerente porque general que claro. la maneja, una gerente que está manejando Y un la oficina asistente de y ya familia. estoy contratando a la segunda asistente. Claro, Y hay un consejo de familia que claro. armé con mis hijas y luego formé un comité de legado familiar y un comité patrimonial donde Ujú. invité a dos amigos, Que los empresarios, conozco, claro. claro, que coordinaran esos comités y poner a mis hijas en la misma sintonía, viviendo una en Chihuahua, en Ensenada,
las otras en Guadalajara y una de ellas viajando por el mundo todo el tiempo. Ponerlas en la sintonía de necesito que me den fechas porque necesito una junta de consejo familiar. Tienes grandes retos, Conce, ¿no? Tienes grandes retos. O sea, vienes de todo un esquema familiar muy interesante, con una experiencia como empresaria muy interesante y muy exitosa. Hoy todo el mundo conoce las tiendas de New Frogs. No hay, creo que, gente que no las conozca, Ya y sé. sobre todo también muchos extranjeros. Hoy la gran pregunta, hoy tienes Lanterna, que está ayudando en esa parte del legado, con el protocolo, el family office, el blindaje patrimonial, que ni siquiera, que creo hay muchos empresarios que ni siquiera han tocado el tema. Pero viene ahorita un proceso interesante para ti porque al final todos tenemos que irnos retirando. Todos tenemos que pensar en esa parte. Entonces, ¿qué te gustaría o cómo te gustaría que te recuerden a ti y a tu empresa cuando ya no estés completamente al mando de ella? ¿Qué te gustaría que dijera la gente de Conce Gómez Morín? A mí me gustaría pues que dijeran las dos palabras que te dije del legado de mi abuelo. Fue Ya, una mujer ordenada y generosa. Yo hoy estoy convencida, Jorge, que la empresa sobrevivió la pandemia por el orden. por el orden, claro. Es una empresa muy ordenada, muy. Te El conozco. gobierno corporativo la vino a ordenar, porque además, este gobierno corporativo, los tres socios decidimos que las hijas no iban a entrar a trabajar a la empresa, y mucho menos los yernos. Entonces, se institucionaliza y se contrataron profesionales. Claro. ¿Ok? Mi apreciación personal. Guillermo, mi socio, es biólogo marino. Yo estaba iniciando enfermería. Alejandro Treviño, el tercer socio, es ingeniero civil. Nadie, pues como de dónde el negocio. Mi suegro era comerciante y eso fue lo que aprendió Guillermo. Donde yo entré a ayudarle a Guillermo cuando empezó con el comercio fue en el orden administrativo, Ujú. ¿ok? Y al final, al correr del tiempo, Alejandro no la operó, era, como te digo, un socio capitalista y un socio bien involucrado en la empresa, pero nunca no la operó, no entró a operarla. Con el tiempo yo veo que este arrojo como empresarios, este ímpetu de hacerlo contra viento y marea, trabajar 7 días a la semana, no tener vacaciones, no cobrar sueldo, tomar el dinero estrictamente de los pañales y la leche que necesitaba yo comprar y ser tan ordenados administrativamente. Pero llegó un momento en el que llegamos a un techo como empresarios porque no teníamos la profesión. Ya, claro. Allá es donde Y entonces, y se requiere mucho valor para reconocerlo, ¿eh? ya sé, ya lo sé. Y yo, eso es algo que admiro mucho de mis socios, de los dos, porque fue reconocer, nos tenemos que quitar para dejar entrar a los profesionales. Hoy, al frente de la empresa, está una mujer que es doctora en finanzas. No lo hubiéramos hecho, Jorge. Por muchos instintos que tengamos, por mucho arrojo que tengas como empresario, hay un momento en la vida de la empresa donde necesitas poner a los profesionales enfrente y hacerte a un lado. Y hacerte a un lado es hacer un gobierno Lo corporativo. conocen como el principio de Peter. Todos tenemos un nivel de incompetencia. Todos absolutamente. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Hoy está como Absolutamente. directora general entonces de la empresa ya una persona que no es familiar. No.
y ya no hay familiares. Bueno, queda uno, que es el gerente de compras. Oye, te quiero dejar con dos preguntas porque ya estamos prácticamente terminados con el tiempo, pero Ok. te quiero dejar con dos preguntas. ¿Qué estás haciendo hoy por hoy para asegurarte que las próximas generaciones de líderes continúen con tu legado, tu visión y la de tus socios? La oficina de familia, Jorge. En la oficina de familia, la redacción, porque eso fue una redacción de la misión, la visión y los valores de la oficina de familia, la hice con mis hijas. Ya. Entonces, están redactados, trabajados las 5 con nuestra terapeuta. Los comités de legado familiar, el delegado familiar, bueno, yo le he dicho a Pepe, Pepe, tú y yo tenemos que redactar la historia de este comité, porque no había nada escrito, Jorge, y todo fue puritito instinto, ¿no? Desde entender qué es un legado. Y la parte patrimonial, pues, como bien lo dije, acabo de constituir un fideicomiso con Alicia del Río ahora en febrero. Eh, Esa parte Tus patrimonial, testamentos deben estar el, alineados con el eso testamento y ya está actualizados. alineado con eso. Mi testamento tenía de albaceas a 2 personas que quiero muchísimo, pero hoy tengo 4 hijas adultas. Entonces, prescindí de esos albaceas y ahora las albaceas están del lado de mis hijas, ¿no? Empezar a poner orden. Y bueno, la parte generosa es que al día de hoy mi pensamiento es, si yo vivo longeva como mi abuela materna, yo le voy a estar heredando a mis hijas cuando tengan 70 años. Y como ya para qué. ¿Ya para qué? Entonces, pues ahorita que están en sus años productivos, las 4, entonces desde la Quedándote oficina, tú protegida. quedándome yo protegida, Claro. desde la oficina de familia, yo ya comparto el usufructo del patrimonio, porque el patrimonio no lo pueden tocar. Ya. Entonces yo me aseguro que no se venda, no está repartido por legado, tú la casa rosa y tú la azul y tú la... No, está todo en un fideicomiso, ahí están las reglas del juego y lo que se comparte es el usufructo. ¿De qué me estoy preocupando? No, ¿de qué me estoy haciendo cargo ahorita? Es de formar a mis hijas para que continúen con la oficina de familia, con ese enorme legado, y me estoy ocupando de enseñarlas a ser dueñas para que Dueñas. vayan y se sienten a una silla al consejo de administración de su propia empresa. Ellas, yo comenté en su momento con mi entonces marido, hicimos una vinícola. Cuando nos divorciamos, yo me salí de la vinícola. Ellas van a recibir esta vinícola. Una vez que su padre deje este plano terrenal, ellas Ya. serán herederas de esta vinícola. Y yo les dije, traigan la vinícola a la oficina de familia, porque tienen un consejo, Claro, claro. ¿ok? Y tienen, o sea, yo hoy, si yo parto de este plano, Jorge, el día de hoy, me voy tranquila, porque Tranquila. mis hijas tienen un Esa es la consejo, palabra. tienen una oficina de familia con un consejo familiar con 4 consejeros. Yo ya le puse 4 mesas a la pata, amigo. Hoy me toca disfrutar, de veras me toca. Ahí vienen mis nietos y con mis nietos yo ya empecé a tener conversaciones con una pregunta. ¿Ustedes saben que forman parte de una familia empresaria? Y la carita de los dos fue así de, como abuela. Somos una familia empresaria. Por las tiendas Señor Frogs, por las tiendas Señor Frogs y por Vinisterra y por Lanterna. Somos una familia empresaria y ustedes son miembros. Qué Y importante desde ese momento
irlos preparando Entonces para que puedan tomar esa responsabilidad. hay un viaje planeado para ir a Mazatlán, para ir a enseñarles el taller a un par de niños. Y hay otro viaje planeado para ir a la vinícola, que han ido 1000 veces a la vinícola, pero para ellas es el rancho del abuelo. Pues no, Claro, como le dije al abuelo, a ver, socio, tienes que hacer la visita no desde el abuelo, sino desde el empresario, desde el dueño de la vinícola. Y que ellos te vean como el dueño de la vinícola, para que en ellos empiece a gestarse, pues, este legado, Jorge. claro. Somos una Ese familia orgullo, empresaria. Pues ese claro, orgullo de ser parte de ese legado. sí, Conce, la verdad es que cuando yo escucho, leo cifras como en México o en Estados Unidos, que casi el 70% de las empresas familiares fallecen de la primera a la segunda generación y casi el 80% de ese quebrar es porque no se ponen de acuerdo. Me gustaría cerrar con esta plática, Conce, te agradezco mucho, de verdad que ya te conozco de hace muchos años, siempre que tenemos oportunidad de platicar, platicamos, pero siempre, siempre aprendo algo. ¿Qué le dejarías como mensaje a esos empresarios que hoy por hoy siguen operando y que no han hecho absolutamente nada o apenas están pensando en hacer algo para proteger a la familia, a la empresa y a su legado? ¿Cuál sería ese mensaje que podrías compartirle a esos varios millones de empresarios en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica? Tú sabes, tenemos oficina aquí en Estados Unidos. Acá hay 5 millones de empresas propiedad de latinos, 5 millones. Producen 800,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos y el 70% no van a pasar a la segunda generación. Estamos hablando de 560,000 millones de dólares que se van a perder. Con ese dato, ¿cuál sería el mensaje que le dirías a una persona que está todavía pensando en hacer algo o no para proteger su empresa, su familia y su legado? así que lo voy a hacer personal a ti que nos estás oyendo. Yo quiero compartirte mi fórmula del éxito el día de hoy. Agenda, manejo de mi agenda, mi tiempo, crear mi red de apoyo, mucha disciplina y buscar asesoría. No hay nada más barato en este momento de tu vida, que pagar por una asesoría. Entonces, ve y paga la asesoría. Ten disciplina en el manejo de tu agenda. Crea una red de apoyo. Eso es lo que necesitas. Y sé obediente, pues, Helen. A ver, si te está costando trabajo dejar el lugar y el espacio, porque sí se requiere de un enorme esfuerzo, ve y paga tu terapia y hazlo. No se puede solo. Yo no la hice sola. Tuve Te asesores felicito. junto a mí y tuve terapeutas junto a mí. Y pues la Fíjate hice que, para acompañar esas personas. Tú eres uno Conce, de los muchísimas gracias. asesores, Jorge. Muchísimas gracias. Fíjate que una reunión en el IPADE con más de 150 empresarios, un profesor del IPADE, yo le hice la pregunta, ¿y por qué el empresario mexicano no hacía o no se preparaba para la trascendencia o la sucesión? Y su respuesta fue, por ego, por ego. ¿Yo por qué? ¿No? Conce, no tienes idea cómo he disfrutado la plática, de Yo verdad te también. agradezco muchísimo. Ya nos tocará vernos, Sí, 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 tenemos sí. tiempo de no vernos físicamente, ahorita vivimos un poco separados, pero estoy convencidísimo que tu mensaje le va a llegar a miles de empresarios que van a ver en ti un modelo real, un modelo alcanzable para que tu familia, tu empresa y tu legado perduren. Te agradezco muchísimo, Conce, la Yo a plática. ti, yo a ti. ¿Y dónde te pueden encontrar para Lanterna, para tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar en Lanterna? ¿Algún dato en específico que te puedan encontrar? No, está en mi correo y yo no soy mucho de redes sociales. Es Perfecto. curioso.
Debería yo de empezar a indagar en Toda esos. tu experiencia le va a servir muchísimo a muchos empresarios, Ya ¿no? es probable, pero yo empiezo a desdibujarme y a dejar que se empiecen a dibujar mis hijas. Me encanta. Me encanta. Conce, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde acá y seguramente pronto nos vamos a estar viendo. Así será, así será. Que Un tengas abrazo, bonito día. amigo querido. Tú también. Hasta luego. Gracias. Buen día. Bye.